Él es nuestro ejemplo de padre. No hay un padre más maravilloso que nuestro Dios. Así que si a alguien nosotros vamos a felicitar en esta mañana, ¿a quién es? A nuestro Padre Celestial. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Sabe qué? Este servicio, amado, está saliendo en vivo y en directo delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios está aquí. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Él está atento a que nosotros pongamos atención a lo que Él nos quiere decir. La escritura que tengo se encuentra en Efesios 4:6 y dice: un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! ¡Qué clase de escritura! Está saliendo ahí en la pantalla. Un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremenda palabra nos dio el apóstol Pablo ahí. Y tengo aquí en mis notas que dice: Dios como Padre representa la fuente de todo amor incondicional, toda provisión y nuestro guía. Más allá de ser un creador distante, Él es el Padre que nos conoce. Él nos conoce a cada uno y sabe nuestras necesidades. Él nos consuela en las dificultades y desea tener una relación personal con nosotros, sus hijos. Él no es, y quiero que le pongan atención a esto, Él no es un juez severo. Él no es un juez severo. Es un refugio que siempre está atento a que nosotros le prestemos atención, ofreciéndonos su gracia, su comprensión en momentos difíciles como este que estamos pasando. Como Padre perfecto, Él conoce cada una de nuestras necesidades. Antes que nosotros se la pidamos, escuchen esto, nos sostiene en todo momento. Aunque no le veamos, Él está trabajando a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Está trabajando a favor de cada uno de nosotros. Está atento a nuestro clamor, porque Él es un Padre de amor y ese es el Padre que nosotros celebramos en esta mañana. Quiero orar. Padre, estoy delante de ti. Gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese regalo que tú nos has dado. En esta hora, Señor, presento esta predicación. Presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes, especialmente los padres que están entre nosotros y aquellos que no han podido llegar. Presento a mi esposo allí donde está. Tu Santo Espíritu le dé la fortaleza que él necesita en este día. Y te doy las gracias, Padre, toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para ti, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Aleluya. Aleluya. Fíjese, el Evangelio según San Juan,
que es uno de los evangelios que más a mí me impacta. Usted sabe que está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Pero el evangelio según San Juan es un evangelio especial. Yo digo que con ese evangelio usted puede tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en ese evangelio de Juan, Él es el que casi habla en todo tiempo. En los otros evangelios sinópticos, nosotros conocemos la vida de Jesús, la historia, todo. Pero en el evangelio de San Juan, es Jesús hablándonos por medio del apóstol Juan. Ustedes saben que Juan era el discípulo que estaba todo el tiempo pegadito de Jesús, escuchando lo que Jesús decía, para él poder escribir ese evangelio. Así que yo le recomiendo a usted que si usted no lo ha leído, siéntese y dedíquese al evangelio según San Juan. Y fíjense lo que nos dice en el capítulo 1, del 11 al 13. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos le hemos recibido? Amén. Le hemos recibido. Dice, a todos los que le recibieron, les dio la potestad. ¿Sabe lo que significa eso? El derecho. Nosotros tenemos el derecho, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, nosotros somos engendrados por medio del Espíritu Santo. Bendito el Señor. La paternidad de Dios es para todo, para la humanidad completa. Es la paternidad de Dios y se entiende a través de toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, donde Él se presenta como un Padre amoroso. Y fíjese usted, tengo en mis notas que en el Antiguo Testamento solo hay 15 versos que presentan a Dios como un Padre colectivamente. No, en general, un Padre para el pueblo de Israel. Solamente 15 veces, pero en el Nuevo Testamento menciona a Dios como Padre 250 veces. Y dice, pero un Dios más personal, como un padre para sus hijos. ¿Ven la diferencia? En el Antiguo Testamento lo menciona 15 veces como un padre general, pero en el Nuevo 250 veces como un padre personal. Y sigue diciendo, Dios en las Escrituras dice, lo presenta como creador, lo presenta como sustentador, lo presenta como protector, pero el mejor rol define a Dios como Padre. Dice que ese es el mejor rol que tiene Dios para nosotros. En el Antiguo Testamento, los judíos llamaban a Dios el Eterno, el Shaddai, Adonai, Elohim. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos los enseña como Padre, como un Dios personal. Y entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 4, del 6 al 7, dice, y por cuanto ustedes son hijos,
Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama de dentro de nosotros, Abba, Padre. Así que ya no somos siervos, somos hijos. Y si hijos, somos herederos de toda esa promesa que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Sabe que la palabra Abba es una palabra muy familiar, una palabra tierna. Se usaba frecuentemente en el tiempo de Jesús. Cuando él oraba, él decía Abba, Padre, ¿ok? Lo que significa papá o Padre mío. Así que cuando usted ora puede usar eso, Abba, Padre, Padre mío, Padre eterno, Padre amantísimo, como usted lo quiera llamar, pero es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y ojalá que cada uno lo podamos conocer como nuestro papá, a quien nosotros en cualquier momento podemos ir y decirle, Padre mío, mire esta situación que estoy pasando, Señor. Y hablarle como usted le hablaría a su papá en lo natural. ¿Ok? Y decirle, usted puede hablar en voz audible, cierra sus ojos y usted va delante de su trono y le habla, Padre, mire en este momento, mira mi corazón, me siento débil, me siento triste. Usted puede derramar su corazón. Y cuando usted empieza a experimentar esa paternidad de Dios en su vida, amado, eso nos produce una paz y una tranquilidad tremenda. ¿Sabe qué? Cuando yo me enteré del accidente de mi esposo, resulta que yo estaba en mi casa y el nieto mío me había cogido, yo estaba echando una ropa a lavar, y entonces mi nieto me había cogido mi teléfono para los jueguitos, pero yo no me había dado cuenta, y ya mis hijos me estaban llamando para decirme del accidente de mi esposo, pero yo no sabía nada, y parece que mi nieto, como estaba con el teléfono, él tampoco lo cogía, pero después la mamá lo llamó, él pone el teléfono y entonces ahí yo veo el teléfono, la llamada de mi hijo, que él estaba en West Palm Beach, y me dice, hola mami. Y entonces yo digo, sí hijo, ¿cómo está? Dice, mami, pero tú no sabes. Y yo digo, ¿qué? Dice que papi tuvo un accidente. Y yo, ay, mejor, yo no sabía nada. Dice, pero estate tranquila, porque está bien. Amado, yo veo la misericordia de Dios ahí. Porque si yo me hubiera enterado antes, cuando no se sabía nada, pues eso me hubiera, me hubiera afectado. Pero cuando yo me enteré, ya todo estaba bajo control, ya la ambulancia se lo había llevado. Y gracias al Señor que pues pude, no sé si es que ya mi cuerpo está acostumbrado, porque pues cuando mis hijos tuvieron los accidentes también fue así, una llamada medianoche, un accidente, y todo son llamadas bien difíciles para nosotros los humanos, recibir esa llamada de accidentes y de situaciones. Quiero decirle, amado, que en esta mañana yo quisiera honrar a mi papá, porque mi papá en lo natural, y le dije a la hermana que pusiera una foto de él, porque mi papá fue una persona especial. No sé cuántos aquí lo conocieron, allá, la hermana Margarita, y usted creo que lo visitaron cuando estuvo en el hospital. Pero mire, mi papá era una persona fuerte. Ustedes lo ven ahí. Ese es mi papá cuando cumplió 90 años. ¿Ok? Con mi hermano,
y mi hermana. Y ese es mi papá cuando era joven. Tenían como 50 años. Y mi mamá, dice mi esposo que yo me parezco a mi mamá. No sé si ustedes piensan. Pero yo quiero que ustedes le pongan atención a esta foto. Porque usted sabe que cada vez, yo se lo he dicho a ustedes, que cuando mi papá hablaba de Dios, siempre levantaba la mano. Si él mencionaba a Dios, él tenía que levantar la mano. Y míralo ahí con la mano levantada. Fue una persona especial para mí, porque mi papá fue alcohólico. Y mi papá, el Señor lo libertó del alcoholismo. Y yo en otras ocasiones le he dicho que mi papá, después de Dios libertarlo del alcoholismo y revelársele a su corazón, mi papá fue a trabajar en Puerto Rico. Él vivía en un pueblo cerca de Ponce que se llama Mercedita, no sé cuántos lo saben, lo conocen, y él fue a trabajar en la destilería Don Q, porque le quedaba cerca de donde él vivía. Y dice él que allí hasta el aire olía a ron. Usted se imagina una persona que ha sido alcohólica ir a trabajar a Don Q. Pero mi papá dice, la presencia de Dios en mí no me dejó caer. Él decía, quedé libre totalmente del alcohol. Y fíjese usted, de haber sido alcohólico, ahí él cumplió 90 años, pero mi papá murió de 93. Fue fuerte y lleno de vida. Lo que quiero decir, amado, que Dios tuvo control de su vida. Y yo por eso en esta mañana quiero que ustedes lo conozcan también. A mi papá siempre me dijo, mi hija, cuando tú cojas algo prestado, aunque sean 25 centavos, tú los devuelves. Y si tú no los puedes devolver, pídelo regalado. Pero nunca le quedes a deber nada a nadie. Y siempre me daba buenos consejos mi papá. Y por eso siempre lo recuerdo. Él me decía la rubia. Desde chiquita yo era rubiecita. Y siempre me llamaba la rubia. Ok, recuerdo a mi papá en este día. Quiero seguir, amado, con el mensaje que Dios nos está trayendo. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿A cuántos el Espíritu Santo no le da testimonio? Y sabe una cosa, lo lindo que es, que a veces somos desobedientes y el Espíritu Santo se pone triste. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta, ay Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y Él restablece otra vez su gozo en nuestra vida. Porque a veces fallamos, a veces hablamos lo que no tenemos que hablar. A veces hacemos cositas que nosotros sabemos que a Dios no le agradan. Pero ahí está el Espíritu Santo que vive en esta casa. Pero es un amado, es que quizás no captamos la grandeza de tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros.
que es nuestro consolador, que está con nosotros todos los días, que es nuestro consejero. Amado, yo creo que todos los días tenemos que dar gracias al Señor por su Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Gracias a Dios por su Espíritu Santo que está con nosotros las 24 horas del día. Cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? En Lucas 11 dice del 1 al 2, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Mas no permita la tentación y líbranos del mal. Mire que qué oración tan poderosa nos dejó Jesús, que nosotros a veces la ignoramos. Se nos olvida que para ir delante del Señor, esa es la oración perfecta, porque cubre todo. Completamente esa oración cubre todo lo que nosotros podamos necesitar. La palabra Padre es un título que expresa respeto y honra. Un padre es uno que forma, uno que enseña, uno que sustenta, uno que protege, pero también uno que nos disciplina. Porque nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos desde que ellos empiezan a subir. Esa es la tarea de papá y de mamá, disciplinar. ¿Por qué? Porque un niño no sabe lo que está correcto, lo que no está incorrecto. Entonces usted, el papá y la mamá van disciplinando. Pues así es Dios con nosotros. Él nos ama, pero también nos corrige. Y fíjese usted, aquí tengo, dice, ¿por qué muchos se les hace difícil ver a Dios como Padre? ¿Por qué a muchas personas se les hace difícil ver a Dios como un Padre amoroso? A veces por motivos religiosos. ¿Por qué? Porque quizás se criaron en un hogar donde para todo le metían miedo con Dios. Mira que Dios te va a castigar. Mira que... Y todo el tiempo estaban amenazándolos con Dios. Entonces, cuando ven a Dios, lo ven como un padre que está con el látigo para la mínima cosa que hagamos, darnos fuerte. También dice aquí, por haber tenido malas experiencias en la niñez. Muchas veces hay personas que han sido abusadas por sus padres. En esta última hora, amados, es horrible lo que se está viendo en las noticias. Padres matando a sus hijos. A veces la esposa le pide el divorcio porque ya no aguanta más golpes. ¿Y qué hace el papá cuando ve que la esposa le pide el divorcio o que se vaya de la casa por el abuso? Ese hombre viene y mata a la esposa, y si hay 3 hijos, mata a los 3 hijos. Eso es lo que estamos viendo hoy, amado. Si usted no entra en las noticias, cuando uno entra, uno dice, Dios mío, pero es horrible el abuso de los niños. El abuso es una cosa como padres con niñitos de 2 años, de 3 años, hasta bebés
amado, siendo abusado. Entonces, la persona que ha crecido con experiencia donde sus padres fueron abusivos, a veces no necesariamente sexualmente, pero a veces físicamente y a veces emocionalmente. Entonces, esta persona, cuando le habla que Dios te ama, que Él es tu Padre Celestial, ¿qué pasa? Lo relaciona con su papá físico, con su papá natural, y se le hace difícil entender el amor que nuestro Padre siente. Una de las parábolas más lindas que nosotros tenemos en la Escritura es la parábola del hijo pródigo. ¿Sabe que en esta parábola nosotros vemos un papá que tiene 2 hijos, tiene una finca aparentemente, según la parábola, y entonces el hijo menor le dice: mira papá, dame lo que me pertenece, dame mi herencia, pues yo quiero disfrutar mi vida. Y bueno, el papá, ¿qué hijo? Le dio lo que le pertenecía. ¿Qué pasa? Él se va, desperdicia todo su dinero, se queda sin nada, y llegó el momento, según nos dice la Biblia, en esta preciosa parábola, que tiene un ejemplo, porque una parábola aparentemente luce como un cuento, pero no tiene su enseñanza espiritual, donde vemos que este muchacho se quedó sin nada, y dice que llegó el momento que anhelaba comer de la comida que comían los puercos, porque no tenía ni nadie le daba. Y mire qué bonito dice la Biblia. Si nos vamos a Lucas 15, hay unos cuantos versos que quiero leerles, están saliendo en la pantalla. Mire cómo dice, vamos a leer del 17, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de esos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amado, eso es lo que hace Dios cuando una persona arrepentida viene a los caminos del Señor. No importa su condición, no importa si es adicto a la droga, si es borracho como hizo con mi papá, que tuvo ese precioso milagro. No importa. ¿Ok? Y quiero decirle, en esta hora es muy importante, porque está llegando mucho la gente a la iglesia, y a veces hay ocasiones donde vienen hombres todos tatuados, y quizás nos dan una mala impresión, porque quizás nosotros
Sabemos que no practicamos eso, pero cuando nosotros recibamos a alguien, amado, si Dios lo recibe, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no a una prostituta? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no a cualquier persona que se acerque a este lugar? No importa su condición, Dios la recibe. Fíjese cómo dice que le dio vestido, le dio calzado, le puso un anillo. Le puso un anillo, tipo del Espíritu Santo. Amén. Así que estemos siempre dispuestos a recibir a ese que necesita de Dios. Ahora, quiere decir que porque nuestro Dios es un Dios perdonador, es amoroso, es misericordioso, podemos hacer nosotros lo que nos plazca y abusar de su gracia. Recuerdo cuando el hermano Freddy dio el estudio el miércoles que hablamos de cuando una persona, ¿verdad?, se aparta o pisotea el nombre del Señor. Pero quiero decirle, amado, según la Biblia, Dios es perdonador, pero nosotros no podemos abusar de su gracia. ¿Ok? Fíjese, dice, porque el Señor en Hebreos 12, del 6 al 8. Repito la escritura para que la hermana Alejandra la pueda poner. Dice, porque el Señor al que ama lo disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Si se nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos y no hijos. ¿Ok? Quiere decir, amado, que si nosotros voluntariamente, un cristiano voluntariamente peca, ¿ok?, y no siente que pasó nada y se quedó como si nada, es peligroso, porque no es hijo. Porque el padre al hijo que ama, a ese corrige. Y cuando sentimos la corrección de Dios, no seamos de corazón duro. No endurezcamos nuestro corazón a la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros endurecemos, amado, la Biblia dice que la conciencia se cauteriza. O sea, llega el momento en que ya no nos registra lo que está mal. Se cauteriza a causa del pecado. Por eso usted ve hoy tantos cristianos apartados. Y sí, después de haber estado sirviéndole al Señor, haber conocido al Señor, llevar años en el Evangelio y apostatan de la fe. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Es que después de haber recibido al Señor, uno no puede apartarse después de sentir ese amor de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la conciencia se cauteriza, ya no registra lo que está mal, ya no lo registra. Y ahí es donde tenemos que ser muy, pero muy precavidos, de estar atentos a la corrección del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero darle unos consejos de la palabra de Dios y también para las mamás, pero mire cómo dice. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, los mandamientos de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando un hijo ve que papi no me corrige,
él lo interpreta: papi no me quiere. Quizás los amigos piensen: ay, qué cool, tu papá no se mete en nada. Pero sabe una cosa, el hijo lo interpreta: porque si mi papá me dijera, es porque me ama. Quiere decir que así lo interpreta. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando un niño es corregido desde temprano, es un niño que usted nota que es un niño. Es muy difícil que un niño que ha sido criado en los caminos del Señor y que ha sido criado con una buena enseñanza de sus padres, es difícil que ese hijo caiga en drogas ni caiga en malas amistades, hablando en por ciento, porque sí han sucedido cosas, a veces hasta hijos de pastores que a veces se han apartado, pero en por ciento es difícil. Dice que la vara, Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, dice, mas el muchacho consentido, se me quedó la otra parte, no la puse. Me parece que es vergüenza de su madre. Así dice, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Casi siempre esos padres que nada más tienen un hijo, ¿qué pasa? Que lo crían muy consentido, porque es el único, le dan todo. Y ese hijo llega el momento en que parece que es el jefe de la casa, es el que da órdenes. ¿Por qué? Porque desde pequeñito todo lo que él dijera, todo lo que él pide, se lo dan. Ese es un muchacho consentido. Y usted sabe una cosa: ¿quién avergüenza más? A su mamá. A su mamá, que es la que está 100% con sus hijos. ¿Ok? El papá está trabajando, pero quien le hace pasar la vergüenza y forma los berrinches es a la mamá. Dice aquí, Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Mientras son chiquitos, porque árbol torcido dice que jamás, no vamos a poner jamás, vamos a poner, es difícil que su tronco enderece. Entonces dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Dice, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, la corrección y el castigo tiene que ir de acuerdo a lo que el muchacho hizo. Porque hay padres que son muy exagerados, ¿ok? Donde por algo que hizo la maestra de una queja, mira que tu hijo me contestó mal, o cualquier cosa así, entonces vas a estar un mes en tu cuarto metido, no televisor, no nada, no amistades, no llamadas, no nada, un mes entero. El castigo debe ir de acuerdo a la ofensa. Y siempre para que el niño vea que porque lo hizo mal. Se da cuenta, no con ira, no con enojo, sino que le entienda. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo los provocamos a ira? Cuando le damos castigos desmedidos, ¿ok? Cuando le damos castigos que no van de acuerdo a lo que se hizo. Ahora, ¿qué le dice Dios? ¿Qué nos dice Dios a nosotros, sus hijos? Pues en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo.
Y en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Y en Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjese cuánto es como Dios estima cuando nosotros no honramos a nuestros padres. En el Antiguo Testamento decía que mueran. Lo que quiere decir que Dios tiene al tanto cuando nosotros honramos a nuestros padres. Y en Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio es tristeza de su madre. Amado, en esta mañana quiero decirle que nosotros, tanto como madre como padre, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, aunque sean adultos. Porque a veces pensamos, porque son adultos, ya yo no le puedo decir nada. No, nosotros como padres, si un hijo de nosotros, aunque tenga 30, 40 años, aunque esté casado, nosotros sabemos que hizo algo incorrecto, como padres nosotros estamos supuestos a aconsejarlo en amor y decirle, hijo, esto está mal. Porque hay veces que nosotros, he visto padres que son alcahuetas, así les dicen en Puerto Rico, y aunque como es mi hijo, y viene la esposa del hijo, mire, habla con su hijo que se está portando mal conmigo. Ah, no, mija, resuélvetela como pueda. Entonces, no quieren llamarle la atención a sus hijos, no. Nuestro trabajo, amado, sigue vigente como padre hasta el día que Dios nos llama a su presencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad de nosotros como padres. Bueno, hasta aquí quiero dejar mi mensaje. En sí es como una reflexión para nosotros los papás y los abuelos también. ¿Okay? Todavía no tenemos un día de los abuelos. Porque si no, tengo 25 nietos y próximamente 7 bisnietas. Tengo 6 bisnietas, pero ya viene otra de camino. Así que, por la gracia de Dios, vamos a ver si sacan un día para los abuelos. Amén. Así que felicito a todos, porque yo sé que aquí hay muchos abuelos. ¿Verdad que sí? Hasta Arely es abuela. Hasta Arely es abuelita. ¿Quién más es abuela aquí? Abuela, ¿quién más? Abuelo, wow, si tú estás lleno de abuelos. Qué bueno. Bueno, un día de esto va a aparecer el día de los abuelos. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle lectura a la última escritura que Dios nos deja a nosotros, sus hijos. ¿Ok? Primera de Pedro 1:17. Alejandra, primera de Pedro 1:17. ¿Qué nos dice? Perfecto. Dice primera de Pedro 1:17. Y si ustedes y si yo invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, porque Dios conoce cómo nos movemos aquí, afuera y en nuestra casa. ¿Ok? Dice, y si nosotros lo invocamos, dice, Dios juzga la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo.
de vuestra peregrinación. Amado, nosotros tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce nuestros pensamientos, que lo sabe todo. Entonces nos manda a conducirnos en temor, en respeto. Eso es lo que significa, en respeto a Dios todo el tiempo de nuestro caminar en esta tierra. Amén. 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 Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Quiero orar. Te invito a cerrar tus ojos. Padre, gracias te doy en esta mañana por ese privilegio que tú me das de poder predicar tu palabra, compartir tu palabra con mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia para conmigo y para con los míos. En esta hora, Señor, te pido tu bendición para cada papá aquí presente, para cada mamá, para cada abuela y abuelo, para cada amigo. Señor, ayúdanos a serte fiel, fiel hasta ese día en que tú nos llames a tu presencia, Padre. Ayúdanos a conducirnos en temor a ti, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí, pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad, vuelvo a respirar para declarar, no moriré, viviré para contar tus maravillas, no moriré. Viviré para contar tus maravillas, Jesús. Tú has puesto en mí un nuevo corazón, me levantaste, me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad, qué grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir, se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad, vuelvo a respirar para declarar, no moriré, viviré para contar tus maravillas, no moriré.